Considera una carga industrial compuesta por dos cargas trifásicas balanceadas y un banco capacitivo de compensación con la siguiente información. Muestra la figura 1. Entonces, en una industria, en una carga industrial en la cual esa industria está compuesta de dos cargas. Dentro de la industria que hay dos cargas conectadas en paralelo, bueno, tres cargas como tal conectadas en paralelo, pero una de ellas es un banco de compensación. La información de la carga número 1 y la información de la carga número 2 se encuentra acá, ¿no? Carga 1, 7,5 kilowatts, factor de potencia 0,65 en atraso. Carga número 2, 9 kilowatts y 1,2 kilovolamperes reactivos capacitivos. Es banco de compensación diseñado para que el factor de potencia total de la industria sea de 0,97 en atraso. La industria contrató una firma de ingeniería para que instalara un sistema de medición con el fin de monitorizar los consumos de potencia. Aunque el diseño original pretendía instalar una conexión ARON por un punto en común en la fase C, se cometió un error en la instalación y el sistema quedó instalado como quedó en la figura 2. Entonces dicen que, bueno, aquí para hacer la medición de esa industria, de la consumo de potencia, de hacer la medición de la potencia de la industria, de toda esa carga, del conjunto de todas las cargas, se propone hacer la medición por medio de dos wattmeters. Y esa medición es posible por medio de la conexión que se llama la conexión ARON. Y al parecer, según el problema, está planteando que la conexión ARON quedó mal hecha, ¿sí? Quedó mal instalada. Esa es la conexión que dicen que propusieron en el problema. Pero al parecer, y ahorita revisaremos cuál es el lío de que por qué esa conexión no es conexión ARON. Y ahorita miraremos qué implica eso de que no sea conexión ARON. ¿Cuál es la diferencia de que sí sea y que no sea conexión ARON? Sin conocer el error de instalación, la industria continuó calculando las potencias con las ecuaciones de la conexión ARON, asumiendo que la conexión estaba correcta. Asumiendo secuencia positiva, una tensión de línea de la red eléctrica 220 volts y frecuencia 60 Hz, calcula el error porcentual en la medida de potencia activa trifásica de la industria debido al problema de instalación. Aquí dicen cómo en esa ecuación el error cómo se calcula, dice que sería el valor absoluto de la potencia de P menos P medido sobre P por 100, donde P es el valor de la potencia activa trifásica realmente consumido por la industria, P medido es el valor de la potencia activa trifásica calculada por la industria, usando las ecuaciones de conexión ARON con el error de instalación. Aquí igual bien insisto, aquí arriba esto es potencia medida. Entonces, ¿el problema qué le está planteando? El problema le está planteando que aquí usted tiene tres cargas, las cuales, bueno, tiene la carga número 1, la carga número de información de consumo y un banco de compensación. Aquí hay un consumo de potencia, y al final se traduce que la industria, pues acá habrá una potencia compleja, habrá un consumo de potencia en la carga y un consumo de reactiva. Hay un Q general, la suma de las P, de las tres cargas, y más la suma de las Q de las tres cargas, pues da un consumo general. Un consumo total que estamos viendo, en vez de ver esto desagregado como la P de la carga que sea en función de la P de la carga 1, P de la carga 2, y bueno, ya sabemos que el banco de compensación no entrega activa, y que la Q de la carga sea en función de la Q de la carga 1 más la Q de la carga 2 más la Q de compensación. Que es lo mismo que estaría bien, en vez de verlo, las tres están desagregadas, pues aquí estaríamos viendo la cajita como la P de la carga y la Q de la carga finales. Ya luego determinar si quedaría inductivo o capacitivo, bueno, eso es otra cosa final. Y dicen que para hacer la medición de cuánto es el valor de P y de Q, para saber cuánto es el valor de P y de Q total, el P y Q total, entonces ya sabemos acá, ¿no? Que el P de la carga, pues en teoría sería en función de el P de la carga total, ¿no? Sería en función de la P de la carga 1 más la P de la carga 2. El banco de compensación, ya sabemos que la filosofía de él es solo consume, la idea es hacer, solo hay Q, ¿sí? Aquí solamente habría Q. ¿Sí? El banco de compensación, la idea es hacer corrección del factor de potencia o compensación, entonces el banco de compensación solo tendría Q de compensación, o sea, ese elemento solo aportaría Q. Y la idea de la Q de compensación es que sea el efecto contrario de las cargas totales, ¿sí? De la carga total, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la Q de compensación, ¿sí? Aquí hay una Q, dice la carga 1, si nosotros hacemos la Q de la carga, la total, pues, ¿quién sería? La carga 1 dice que tiene una potencia activa, un factor de potencia en atraso, entonces sería la Q1 sería positivo porque es en atraso, ¿listo? Aquí sabemos que Q es positivo porque es en atraso. La carga número 2 me dicen que 9 kVA, 1,2 kVA reactivos, tendría que ir la reactiva y capacitivos. Entonces quiere decir que la carga
carga 2, su Q es negativa, la parte imaginaria es negativa porque es capacitiva, entonces sería menos la Q2. Y el compensador pues puede ser positivo, puede ser negativo. Va a depender de qué usted quiere, cómo quiere compensar, ¿no? Cómo quiere compensar. Entonces la idea es que al final la suma de las Q, miren lo que dice el banco de compensación, está diseñado para que el factor de potencia total de la industria sea de 0,97 en atraso, ¿sí? 0,97 en atraso. Entonces, esto va a depender si eso puede ser positivo o puede ser negativo. Pero la idea es que al final, el factor de potencia total de la carga sea de 0,97 en atraso. Entonces, quiere decir que la Q de la carga, si la Q de la carga tiene que ser la Q equivalente, ¿no? La Q equivalente de todas de los tres elementos tiene que ser positivo para poder, es decir, que la suma de las Q me dé positiva para que el factor de potencia final sea 0,97 en atraso. Entonces, P1 más P2, o P sub C más Q sub C, si yo lo miro con una potencia compleja, la de la carga total, a las tres cargas, pues va a ser una P de la carga más una JQ de la carga, ¿sí? Eso traduce a una potencia aparente y el ángulo θ, y ese ángulo final, pues es el coseno inverso de ese factor de potencia al que yo quiero llegar, que es de 0,97, porque es ese resultado, ¿sí? Entonces ya yo sé que cuando yo sumo Q1 más Q2 más el Q de compensación o le resta el Q de compensación, ahorita ya veremos cómo sería la lógica si tengo que sumar o restar. Yo sé que al final eso me va a dar una P más una JQ, una es un ángulo θ, pero entonces ese ángulo es tal de que el factor de potencia sea sobre 97 en atrás. Eso es lo que hace el banco de compensación. Eso es lo que hace el banco de compensación. ¿Y de qué se sabe si hay que sumarlo o restar? Porque es que miren que aquí la Q es positiva. Aquí la Q es positiva y la Q2 es negativa. Entonces esto, si Q1 llega a ser más grande que Q2, entonces quiere decir que si Q1 es más grande que Q2, quiere decir que entre esas dos la Q equivalente es inductiva. ¿Sí? La Q equivalente es inductiva y tocaría mirar si el Q de compensación, tocaría mirar esto con esta P y con esta Q, si el Q total, cuánto sería el factor de potencia para saber si tengo que sumar o restar. Pero si por ejemplo Q2 llega a ser más grande que Q1, si Q2 llega a ser más grande que Q1, quiere decir que la Q entre estas dos es negativa, entonces aquí el Q de compensación tiene que ser positivo para que al final, porque si esta 2 es negativa, yo quiero que la Q final sea positiva, entonces tengo que sumar Q positivo pues, para poder lograr 0,97 en atrás. Aquí si Q1 es más grande que Q2, pues tocaría mirar. Bueno, Q1 es más grande que Q2, entonces uno podría pensar que hay que colocar negativo. Pero eso va a depender de que si Q1 y Q2, si Q1 es más grande que Q2 y la resta los da positivo, y si yo hago Q1 y Q2 con el P y el factor de potencia, no sé, es 0,90 y 0,9, entonces tengo que meter un poquito más de Q para llegar a 0,97. Meterle más, o bueno, restarle para que quede, realmente sería restarle, ¿no? Para que quede el factor de potencia bajito. Claro, ahí está. Si Q1 es más grande que Q2, si Q1 es más grande que Q2, quiere decir que habría una Q inductiva y la idea es restarle Q capacitiva de tal manera que la Q equivalente sea mucho más pequeña, ¿sí? Sea mucho más pequeña al punto de llegar que sea 0,97 en atrás. Entonces, eso es lo que podemos determinar del banco de compensación. Eso es como la idea del banco de compensación, pero entonces miremos lo siguiente. Los wattmetros de acá. Listo. Eso con respecto a la carga. Ahorita determinaremos si necesitamos hacer estos cálculos de Q1 y Q2. ¿Sí? Necesitaremos saber qué necesitamos de la carga específicamente, ¿no? ¿Qué necesitamos de la carga específicamente? Ahora me dicen lo siguiente. Yo tengo dos wattmetros. Y la idea de la industria es que se mida la potencia total de la carga. ¿Sí? La idea es que se mida este valor. ¿Cuánto es este valor real? Y para medirlo, la idea es que con estos dos wattmetros, la suma de estos, con los wattmetros, recuerden que con dos wattmetros, ¿qué sucede? Hay una conexión que se llama conexión Arón, y es que si usted hace bien la conexión, ahorita vamos a terminar esto de cómo es la conexión. Gracias a esa conexión Arón, con dos wattmetros, usted puede determinar que la suma de los dos wattmetros le da la P trifásica.
de lo que están midiendo, pero que la P trifásica, pero la P trifásica de quién? Es decir, que si WA y W están conectados de cierta manera, usted puede medir una potencia trifásica, siempre y cuando también los dos wattmetros vean lo mismo. Es decir, que si usted se fija en el wattmetro B, lo puede mirar, por ejemplo, por derecha, él ve la industria, el wattmetro A, ignorando el wattmetro B. La idea es que cuando se vaya a mirar wattmetro por wattmetro, ignora a los demás. El wattmetro A también ve la industria. Entonces, como los dos wattmetros ven la misma carga, ven los mismos elementos, quiere decir que las dos lecturas se pueden relacionar, y relacionar quiere decir que si yo sumo las dos lecturas, la suma de las dos lecturas es una P trifásica. ¿De quién? De lo que los dos están viendo. En ese caso sería la P de la carga. Entonces la suma de los dos wattmetros es la P de la carga, siempre y cuando esté en Aarón. Pero vamos a terminar un momento la lectura de acá. Vamos a terminar un momento la lectura del punto de vista de la conexión. Vamos a cambiar un momentico el esquemático, la manera de dibujarlo, y vamos a determinar lo siguiente. Quieren hacer conexión Aarón dejando de referencia la fase C. Quieren dejar la referencia, bueno, voy a colocar aquí A, B, C, y quieren hacer conexión Aarón dejando de referencia la fase C. ¿Y eso qué implica? La conexión Aarón le dice, usted elige una de las tres como referencia. Listo. Quiere decir que en las otras dos bobinas, tiene que haber corriente. Entonces, si la referencia es C, quiere decir que va a haber bobina de corriente en la fase B y en la fase A. Si nos fijamos en el esquema, este círculo de acá me representa la bobina de corriente. ¿Dónde se ubica la bobina de corriente? Entonces, igual me lo tiene la bobina de corriente. Voy a cambiar un momentico el estilo del dibujo. La bobina de corriente, la bobina A, sería esta. ¿Listo? Aquí su positivo, según esto. Y la bobina de corriente, miren que W, el círculo está en la fase B, quiere decir que la bobina de corriente está en B. Está en B. Entonces, digamos que empezamos, desde el punto de vista de la conexión Aarón, empezamos bien, porque si la referencia a la fase C quiere decir que tengo que colocar bobinas de corriente en las otras dos fases. Y voy a mirar el wattmetro B. Estos dos puntos que salen del círculo, estos dos puntos que salen del círculo es la bobina de tensión. Y miren que ahí hay una bobina de tensión, puedo dibujarla con la forma de la bobina, por ejemplo, en el wattmetro B, uno que está conectado en B y otro que está conectado en C, en el cual, pues el más de la bobina de tensión, pues estaría acá, y ese sería nuestro wattmetro B. Y ahora nos fijamos en el wattmetro A. Miren que los puntos, o sea, estos dos extremos a la bobina de tensión de la wattmetro A, y uno está conectado en más, y el otro está conectado en B, positivo en B, y el otro está conectado en C. Entonces, la conexión ahora le dice lo siguiente. Usted tiene la referencia a la fase C. Listo. Hay que medir corriente en A y en B. En A y en B. Listo. Y las bobinas de tensión tienen que llegar a la misma referencia. Listo. Pero el problema también es que la conexión y falta algo adicional, y es que los dos wattmetros tienen que ser conexión usual. Quiere decir que la bobina de corriente y la bobina de tensión tienen que estar conectadas al mismo nodo. Como por ejemplo, voy a resaltar aquí este nodo. Miren que aquí en este nodo están conectadas la bobina azul y la bobina roja. Pero si yo miro las bobinas, por ejemplo, si yo miro los extremos, perdón, si yo miro, por ejemplo, los extremos de la bobina azul, si yo miro los extremos de la bobina azul, la bobina roja no toca, no llega a ese nodo ni llega a ese nodo, ¿sí? No llega a ese nodo y no llega a ese nodo. Entonces, por ende, el wattmetro A no es conexión, este es no usual. Y esa es conexión usual. Resulta y pasa que para que eso fuera conexión Aarón, los dos deberían ser usuales. Es decir, que es del punto de vista de la teoría de la conexión Aarón, pues los dos llegan a la misma referencia, entonces por ende esa bobina acá debería estar conectada acá. Esa bobina acá debería estar conectada acá. Entonces, la deducción es que esto no es conexión Aarón. Eso no es conexión Aarón. Entonces, por ende, sería un error decir que si usted agarra la lectura del wattmetro A y la suma con la lectura del wattmetro B, va a dar la P trifásica de los dos que están viendo. Ah, que WA ve la carga, W ve la carga. Entonces, si yo sumo esa lectura más esa lectura, voy a obtener la P trifásica de lo que ellos dos están viendo, que se llama esta carga. Aquí en ese caso, aquí ya sería un error. Sería un error porque no se está cumpliendo de que la conexión es Aarón. Si fuera Aarón, es cierto que la suma de las dos es la P trifásica, pero no. Y
según el problema, lo que están planteando el problema es que ellos creen que ellos hicieron un error de conexión y no se percataron de ese error y asumieron que eso está bien conectado, y al asumir que eso está bien conectado es, no, igual metro A, igual metro B, yo lo sumo, me da la P trifásica. Entonces, el problema está planteando eso. Oiga, que hay un error de conexión y no se percataron de un error y aún así siguen midiendo la P trifásica como si fuera la suma de las dos. Entonces, eso es lo que nos está preguntando el problema. ¿Cuánto es el error? ¿Cuánto es el error? O sea, ¿qué tanto se equivocaron? ¿Qué tanto está tan alejado? ¿Qué tanto es tan diferente esta suma? ¿Será que la suma de estos dos me da muy lejano de la potencia que realmente deberían medir? O sea, si la P tiene cierto valor, ¿cuánto es el valor real de la P? Y se supone que ese valor de P lo que tendría si lo sumo estos dos, pero qué tanto error trae eso? ¿No? ¿Qué tanto error trae eso? O sea, sumar eso más sumar eso, qué tan descabellado suena a la sumar eso a pesar de que la mía es incorrecta? Entonces es lo que me dicen, calcular ese error, que sería el P real, el P del valor real, o sea, lo que deberían realmente medir, menos el valor que están midiendo estos dos, a la suma, asumiendo que están en conexión Aarón, bueno, sobre el valor real, sobre el valor que realmente debería ser medir por el 100%, por el 100%. ¿Qué necesitamos? Ahora vamos a hacer los cálculos en función de esa ecuación, ¿sí? Porque es lo que me pide el problema. ¿Qué necesito? P. P dice que es el valor real de la potencia. Entonces sería el valor de P1 más P2. P, pues es la P de la carga, entonces es el valor de P1 más P2. Entonces tengo que conocer quién es P1, tengo que conocer quién es P2. Y pues aquí yo tengo los datos de P, ¿no? Yo tengo los datos de P. Entonces, recuerden que todos esos datos de acá, P es la P de la carga, pero todos esos son datos trifásicos, ¿no? Trifásicos, ¿no? Porque recuerde que a partir de la lectura de Aarón se lee una P trifásica y los datos de carga son trifásicos. Entonces miren que de la carga 1 tengo 7.5 kilowatts a 0.65 en atrás. Entonces, de este dato de acá, de la carga número 1, esos 7.5 kilowatts hace referencia a su potencia activa. Entonces yo sé que P1 es igual a 7.5 kilowatts. Entonces ya yo tengo ese primer dato. Ahora miro la carga número 2. La carga número 2 dice que tiene una potencia de 9 kVA y de 1.2 kVA reactiva. Entonces de la carga número 2 conozco que su potencia aparente es el de 9 kVA y que su potencia reactiva tiene un valor de 1.2 kVA reactivo. Entonces, por ende, a partir de esos dos datos, yo puedo decir que P2 es simplemente haciendo relación de Pitágoras del triángulo de potencia, la relación del triángulo de potencia, de P, Q y S, pues simplemente puedo decir que P2 es igual a 9 al cuadrado menos 1.2 al cuadrado, y eso le saco la raíz cuadrada, lo mismo que le darle a la 1 medio. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular quién es P2. ¿Cuánto sería P sub 2? Entonces, la P de la carga trifásica, que es el mismo P del pleno de la ecuación, pues es que usted sume los 7.5 y le sume los 8.9196. Estas dos cantidades ya están en kilowatts. Entonces, ¿cuánto es este resultado de acá? Listo. Entonces, la suma de las dos nos da finalmente 16,4169. ¿Qué quiere decir este dato de acá? Este P de 16,4169 es el valor de la potencia activa de la industria, de la carga 1 a carga 2. Bueno, pues el compensador no entrega reactiva, ¿no? El compensador no entrega reactiva. Entonces sería la P total de la carga. El valor real, el valor original de la potencia activa de las dos cargas, el valor pues teórico, por decirlo de alguna manera, el valor que usted, pues a partir de esos datos, el valor real, el valor teórico que usted tendría aquí en la industria. ¿Y qué se supone? Porque la idea era que la suma de WA más WB, si estuvieran bien conectados, arrojara ese valor de acá. La idea es que el guámetro A y el guámetro B, la suma de estos dos, cuando usted sume la lectura del guámetro A y el guámetro B, usted esperaría que si están bien conectados, diera este valor, ¿sí? Si estos dos guámetros estuvieran bien conectados, es decir, la conexión Aarón, entonces usted esperaría que la suma de ese guámetro más la suma de ese guámetro me dé como resultado estos 16,4169 kilowatts. Y ahora lo que vamos a determinar es cuánto realmente
da la suma de estos dos. ¿Cuánto da esta suma de los dos? ¿Será que esa conexión, será que esa última conexión, bueno, aquí subo el intercambio de los decimales, es 41,96, sí, que tuvo un pequeño error, pero bueno, 41,96, ahora sí. Entonces ahorita corregimos el cálculo. Entonces lo que tenemos que determinar ahora, calculemos la lectura del wattmetro A, calculemos la lectura del wattmetro B y sumemos. A ver qué tanto al haber hecho mal esa conexión, qué tanto nos alejamos de ese valor real. Esa idea, eso es lo que me está preguntando el problema. Al hacer mal esa conexión y asumiendo que están bien conectados, a ver qué tanto nos estamos alejando de este número acá. Bueno, entonces, uno de los primeros datos de la ecuación, ahora escribir un poquito diferente acá, el error porcentual, pues va a ser igual al P menos el P medido, dividido entre el P por 100 para que eso me dé en porcentaje. Pues de esos ya tenemos este valor de acá, ya tenemos este dato de acá, que es el que acabamos de calcular. Ahora necesitamos el P medido, pero para allá del P medido, entonces básicamente el P medido lo que están diciendo es la suma de WA más la W, asumiendo el error de conexión. Recuerden que el P medido es miren lo que dice en el P medido, bueno, creo que aquí no nos lo apunté aquí arriba, dice que el P medido es el valor de la potencia activa trifásica calculada por la industria usando la ecuación de Aron como el error de la instalación. Es decir que el P medido es el valor de la suma de la lectura de WA más W. O sea, creen que WA y W están en conexión, ahora no se percataron del problema y están diciendo eso, porque la industria cree que la conexión está correcta y al creer que la conexión está correcta, o sea, que eso realmente, o sea, entre comillas, creen que eso es una conexión ARON y al asumir eso, pues la conexión ARON dice que con la suma de los dos wattmetros le da la potencia trifásica. Entonces, se están asumiendo que si usted suma estos dos, la P media, o sea, si usted suma estos dos, da la potencia trifásica. Y es lo que vamos a tratar de descubrir. Realmente, ¿cuánto están midiendo? Si realmente estamos entendiendo ese valor o esa conexión, pues ya sabemos que no estaría respetando lo que el planteamiento de la conexión ARON, debido a que ese no es no usual, ¿sí? No está respetando ese planteamiento, entonces tenemos que mirar qué tan alejados estamos de esto, qué tan alejados estamos de esto. Entonces, básicamente lo que resulta del problema es que tengo que calcular la lectura del wattmetro de la lectura del wattmetro. Digamos que hay la alternativa general sería calcular la lectura de su ecuación. Explico, para cualquier wattmetro, pues se tiene que calcular la tensión que lee el wattmetro por la corriente que lee el wattmetro por el coseno del ángulo de la tensión del wattmetro que lee menos el ángulo de la corriente. Eso implicaría que, por ejemplo, para el wattmetro A, solamente voy a mencionar uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para el wattmetro A, pues yo tendría que medir la tensión entre los puntos BC por la corriente I sub A por el coseno del ángulo de la tensión de sub BC menos el ángulo de sub A. Eso sería básicamente, por ejemplo, solo tomando la lectura del wattmetro A, esa sería como una alternativa. O sea, estaría obligado a calcular la tensión de sub BC. En el problema yo tengo la magnitud de la tensión de línea. El problema me da la tensión de línea en la fuente. Y la cuestión es que a mí me da la magnitud de la tensión de línea, suponiendo que esa es A, B y C, pero esa magnitud es la misma de A, B, C y C, nomás un ángulo de referencia, entonces tendría que empezar a hacer supuestos. Tendría que suponer un ángulo a partir de eso y que me dé una componente secuencia. El problema creo que da una componente secuencia, bueno, secuencia positiva, y a partir de esa componente secuencia hacer un desfasaje, ¿sí? Hacer un desfasaje y así empezar a llenar la información acá de la ecuación. Pues digamos que esa sería la alternativa normal, o sea, desde el punto de vista general, pero pues sería un poco dispendioso. No obstante, recordemos lo siguiente. Aquí hay dos conceptos fundamentales, o casi generales. Wattmetro A. Wattmetro A. Resulta y pasa que esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá, que dice que el wattmetro A es B sub BC y sub A coseno del ángulo de diferencia, se puede resumir en lo siguiente. Como raíz de 3 por, qué pena, como raíz de 3 por la carga, por la potencia reactiva, básica. No, eso está mal. Eso se puede resumir de la siguiente manera. Si el wattmetro lee tensión de línea, listo. Corriente de línea, listo. Y es conexión no usual,
y es conexión no usual, y el sistema es balanceado, esa ecuación de acá simplemente se resume a una tensión de línea, corriente de línea, seno de teta. Puede que esa ecuación sea positiva, puede que esa ecuación sea negativa. Ahorita vamos a terminar, porque esa ecuación tiene dos versiones. Puede ser positiva o puede ser negativa. Eso que sea positivo o sea negativo va a depender de la conexión y la componente de secuencia. Eso ahorita ya lo vamos a terminar. Pero en resumidas cuentas, esa ecuación de acá es eso B sub BC y sub A son magnitudes de tensión en corriente de línea, y este ángulo de diferencia, y ese coseno de este ángulo menos este ángulo se resume a un seno de teta. ¿Y teta quién es? Teta. El teta que está ahí en este igualmetro está en función de el ángulo de la potencia compleja que esté viendo el igualmetro A. ¿Y el igualmetro A que está viendo? La industria. Entonces sería el ángulo de la potencia compleja de la industria. El ángulo de la potencia compleja de la industria. El ángulo que ve, por ejemplo, voy a llamar esto teta 1, y voy a llamar esto teta, bueno, teta B y teta A. Voy a llamar esto teta A. Teta B es el ángulo de la potencia compleja de lo que él esté midiendo. ¿Y qué está viendo el igualmetro B? También está viendo la industria. Entonces, palabra más, palabra menos, el ángulo que ve el igualmetro A, el igualmetro B, ahorita vamos a desarrollar un momento de su ecuación. El igualmetro A y el igualmetro B ven el mismo ángulo. Por ejemplo, el igualmetro B, usted también pudiese resolverlo de esa manera. El igualmetro B se le daría, bueno, rápidamente, igualmetro B saliendo la tensión entre B y C, también, por la corriente I sub B, por el coseno del ángulo de B sub BC, menos el ángulo de I sub B. Pero eso de aquí se va a resumir en lo siguiente. Esa ecuación de acá, en la cual usted tendría que empezar a suponer un ángulo y empezar a hacer de fase y calcular esos ángulos, al final se va a resumir en lo siguiente. El igualmetro B lee tensión de línea, corriente de línea, y es usual. Entonces, en este caso, bueno, voy a borrarlo aquí, lo voy a poner aquí abajo. El igualmetro B, esa ecuación de acá se va a resumir única y exclusivamente en B de línea por I de línea, coseno de teta más 30 o menos 30. Es decir, que su resultado final, sí, siempre y cuando el igualmetro B esté leyendo corriente de línea, tensión de línea, es conexión usual y todo se ha balanceado, el igualmetro B automáticamente se va a resumir esa ecuación de acá, se va a resumir en B de línea por I de línea, coseno de teta más 30 o menos 30. ¿De qué va a depender de que sea más o menos? Va a depender de la componente de secuencia y dónde está conectado el guano. La componente de secuencia y pues la configuración del guano, ¿sí? Y conclusiones. Los dos guámetros están viendo la misma carga, entonces por ende este ángulo, teta, este teta y ese teta es el mismo. ¿Sí? Ese teta y ese teta es el mismo. Por eso coloqué el mismo teta, que lo ven lo mismo. Y a su misma vez están leyendo la misma tensión de línea, la misma corriente de línea. O sea, los dos ven la misma tensión, la misma corriente. ¿Sí? Los dos ven la misma tensión, la misma corriente. ¿Sí? Los dos están leyendo inclusive la misma. Así no hubiera sido la misma tensión desde el punto de vista. No, es que uno está leyendo B sub BC y el otro está leyendo B sub CA, por ejemplo. Los dos ven la misma magnitud porque recuerden, o sea, así uno diga, así se, por ejemplo, el guámetro hubiera dicho, no sé, AC. Si uno hubiera dicho AC y el otro BC, pues el número es el mismo. ¿Por qué? Porque es balanceado. Como es balanceado, la magnitud es la misma. Y las corrientes, las tres corrientes que están pasando por acá, claro, el guámetro A está leyendo la corriente I sub A y el guámetro B está leyendo esa corriente, I sub B. Pero mire que la lectura le está diciendo que es la magnitud. Entonces los dos ven la misma magnitud y las dos magnitudes son iguales. ¿Por qué? Porque es balanceado. Entonces miren que ese término y ese término es el mismo para ambos. Ese término y ese término es el mismo para ambos. Entonces del igualmetro A, pues miremos del igualmetro A al igualmetro B, en teoría yo tendría esa tensión y esa tensión, que es la tensión de línea de la fuente. Esa tensión de línea es la misma tensión de línea de la fuente, que ese tiene un valor de 220. Ya tenemos el primer dato. Necesito hallar teta, pero teta ¿quién es? Es el ángulo de la potencia compleja que yo veo. Y recuerden lo siguiente. Nosotros dijimos que la S de la carga va a ser igual a un P de la carga más JQ de la carga, que si yo sumo lo que está por dentro de la industria, que es carga 1, carga 2, y el banco de condensadores, al final va a resultar una potencia compleja, la cual tiene una potencia activa que ya calculamos, que es este valor de acá,
esa la de acá que serían los 16.5 kilowatts ahí rápidamente aproximado. Una reactiva, que eso se va a resumir en una potencia aparente y un ángulo teta, y ese ángulo teta es el resultante de que dice que el banco de compensación se diseñó para que el factor de potencia total de la industria, es decir, que cuando usted conecta el banco de compensación, el ángulo final de la suma de las tres cargas, es decir, que usted suma eso, más eso, más eso, le da una potencia completa, a la cual ese ángulo va a tener un factor de potencia de 0.97. Eso es lo que nosotros ya hemos planteado anteriormente. Entonces yo sé que el valor de teta C, pues simplemente el coseno inverso de 0.95, de 0.95. Entonces, ¿cuánto sería ese ángulo? Entonces, listo, ese es el ángulo, ese es este ángulo. Y este ángulo es positivo, pues porque ya sabemos que el factor de potencia final es en atrás. Sí, el factor de potencia es en atrás. Si no decía en adelanto, pues yo sé que aquí iría negativo en el pasor, la parte de manera negativa. Entonces, digamos que ya de aquí conocemos ese ángulo teta. Ya sabemos que ese ángulo teta que es positivo, ¿sí? Nos hace falta saber dos cosas todavía, si esto es más menos, si esto es más menos. Eso lo vamos a dar de último. Eso lo vamos a dar de último porque eso depende de la componente de secuencia. Ahora nos haría falta la corriente, ¿no? Nos haría falta la corriente. Nos haría falta calcular la magnitud de la corriente, ¿sí? Pero miremos lo siguiente desde el punto de vista de la carga industrial, ¿sí? Una manera rápida de calcular la corriente, pues podemos determinarlo de la siguiente manera. Yo sé que la carga, en teoría, yo ya con esto, digamos que la industria, en teoría con estos datos yo ya podría calcular la potencia completa de la industria total, ¿no? O sea, yo ya tengo la P de la carga, yo ya tengo ese ángulo. Entonces ya yo podría calcular la potencia, o sea, podría calcular toda la potencia compleja de la carga, entonces la trifásica, ¿sí? Ya tengo toda la información. Y yo ya sé, y yo ya tengo la tensión de línea de la carga, porque es la misma de la fuente, debido a que no hay impedancia de línea, ¿no? Debido a que no hay impedancia de línea. Entonces yo simplemente puedo decir que puedo calcular la corriente de línea, que es la misma de la fase A, fase B, fase C, porque es balanceado. Yo podría decir lo siguiente, pues simplemente una potencia trifásica. La ecuación de la potencia trifásica que dice que es raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de línea. Entonces, ¿esta S quién va a ser? Pues yo tengo que calcular la potencia aparente de la carga. Y pues, por ejemplo, la potencia aparente, yo tengo el ángulo, tengo el factor, o también tengo el factor de potencia, entonces yo puedo decir que la S trifásica va a ser igual a quién? A la P, que ya se calculó, es decir, los 16. Es decir, la relación que dice que S es igual a P sobre factor de potencia. Con esa relación de acá yo puedo decir lo siguiente. Pues que esa S trifásica, ¿quién va a ser? La P que ya calculé que son los 16.4196 por 10 a la 3 porque está en kilos. Lo divido entre el factor de potencia, que es 0.97, que es de 0.97, y eso va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de línea, que es 220, por la corriente de línea. Entonces, de aquí simplemente despejo la corriente de línea. ¿Cuánto sería? Listo, también tenemos la corriente de línea. Entonces, en teoría, ya tenemos casi todo listo. Ya tenemos todo listo para calcular la lectura del wattmetro A y la del wattmetro B. Ahora solo nos hace falta determinar lo siguiente. Es más o menos, hoy más 30 menos 30. Entonces, debemos partir de... Entonces, digamos que pues, la idea es determinar esto y pues la manera de saber si es más o menos que usted demostrar las lecturas. Demostrar las lecturas, pero pues no es la idea acá ponerse a demostrar las lecturas, sino que simplemente a partir del resumen de wattmetros que les voy a mostrar ahorita, pues ya sabemos cómo determinar eso rápidamente, ¿no? Entonces empecemos por el wattmetro A, ¿no? Empecemos por el wattmetro A. ¿Sí? Wattmetro A. Entonces miren que, recordemos el wattmetro A. Bobina corriente en A y mide la tensión entre B y C. Y estamos en secuencia positiva. Entonces les voy a proyectar en ese momento el resumen de wattmetros. Entonces, ese es el caso general y busquemos donde dice, bueno, eso serían conexiones Arón, porque hay solo 2 wattmetros. Y en la parte del resumen, miren que es cuando conexión usual. Entonces, empecemos a buscar una configuración que nos sirva. Entonces, miren que, recordemos,
nos interesa la configuración donde la bobina de corriente esté en A. Aquí, digamos, la bobina de corriente está en B, no me interesa. Ese también está en B, no me interesa. Ese es un primer candidato, porque viene que la bobina de corriente está en A. Y mire la tensión en B positivo y C negativo. Y aquí nuestro problema, la tensión está en B positivo y C negativo. Entonces quiere decir que ese es nuestro candidato. Y estamos en secuencia positiva, ¿no? Y estamos en secuencia positiva. Entonces, por ende, la ecuación del wálmetro, pues aquí directamente en la Q, ¿no? Saber que con este wálmetro, la lectura indicada por raíz de me daría una Q. Me daría una Q. Y realmente debería ser un absoluto, pero bueno, el WX que está aquí pintado, el WX que está aquí es el seno, el B por I seno de teta. El WX es el mismo B por I seno de teta. Y miren que aquí la ecuación, en secuencia positiva, aquí hay un más, y en secuencia negativa, pues aquí hay un menos. Pero como estamos en secuencia positiva, entonces la conclusión final es que la ecuación del wálmetro A, la conclusión final es que debido a que estamos en secuencia positiva, pues la lectura del wálmetro A se resume a B por I de línea, por I de línea, seno de teta. O sea, la ecuación esa es positiva. ¿Y cuánto vale B de línea? 220. ¿Cuánto vale la corriente de línea? 44, perdón, punto. 42,229. Por el seno, ¿de cuál ángulo? El ángulo de aquí que es de 14,0698 grados. Entonces, ¿cuánto da la lectura del wálmetro A? Y por favor, tratarlo de dar en kilowatts. Listo. Entonces, este es el valor de ese cálculo. ¿Sí? El wálmetro B, digamos que en el resumen dice que también que yo a partir de esa otra alternativa, solamente lo voy a mencionar la siguiente. Usted del triángulo de potencia calcula todo. Usted, por ejemplo, también puede calcular la Q. ¿Y eso de qué me sirve a mí calcular la Q? Resulta y pasa que un wálmetro en conexión usual, si se da cuenta, W a B línea por I línea seno de teta, pues básicamente si usted agarra raíz de 3 veces y lo multiplica por W a, pues le da la Q trifásica, ¿sí? Entonces, si usted hubiera calculado la Q de aquí, si hubiera calculado la Q de aquí, la Q trifásica, pero en este caso sería la Q de la carga, usted también puede haber dicho que WA es igual a ¿quién? A la Q de la carga sobre raíz de 3 y también le hubiera obtenido la lectura del wálmetro A. Otra forma de hacerlo también, que también le hubiera dado lo mismo. Usted hubiera calculado la Q de aquí, la siguiente, y luego esa Q la siguiente de raíz de 3, pues también obtenía la lectura del wálmetro A y le hubiera dado exactamente lo mismo. Son dos alternativas, las dos son válidas. El wálmetro B. Ahora nos falta mirar el wálmetro B. Será teta más 30, teta menos 30 finalmente. Entonces será B de línea y de línea, coseno de teta y 30 grados, entonces será más o menos. Entonces, miremos el resumen, pero entonces recordemos lo siguiente. Busquemos un wálmetro en el resumen de conexión Aarón, de dos wálmetros, en el cual la bobina de corriente está en B y la bobina de tensión está entre B y C. ¿Sí? Entonces, yo me vengo aquí en la configuración de dos wálmetros y voy a buscar una bobina de corriente, voy a buscar entre esas tres opciones, no importa cuál, un wálmetro, no tengo que mirar uno solo, un wálmetro que esté midiendo la corriente en B y la tensión entre B y C. Este wálmetro mide la corriente en B, pero lee la tensión entre B y A, entonces ese no me sirve. Y ese mide en C, menos me interesa. Aquí, digamos, en este dibujo no hay ninguna bobina de corriente en B, entonces ninguno de estos dos me interesa. Y acá, pues tenemos el candidato, porque mido la corriente en B y la tensión entre B y C, entonces ese es el candidato que me interesa. Y según esto, y secuencia positiva. Secuencia positiva dicen que Q es igual a raíz de 3 de WA y WA, pero W está en azul. ¿Qué quiere decir que W está en azul? Quiere decir que en secuencia positiva W es el que va a marcar más 30. Si hubiera sido secuencia negativa, mire que W ahora está en rojo, quiere decir que ahora va a marcar menos 30. Entonces la conclusión es que ese wálmetro, aquí la ecuación final, es más 30. Entonces sería más 30. Entonces coloquen lo que se resume, que es el W, que va a ser igual, pues otra vez 220 por 44,22, pero esto 44,4229 por el coseno del ángulo, que es 14,0698
más el ángulo teta, ¿sí? Ah, bueno, perdón, más 30. Y ya con eso tendríamos una lectura del wattmetro B. Ya con eso tendríamos una lectura del wattmetro B. Entonces, ¿cuánto sería la lectura del wattmetro B? Preferiblemente en kilowatts. Esa es la lectura del wattmetro B. Entonces, vamos a ver si esa conexión está muy mal definitivamente o por lo menos se acercó. Entonces, se supone que la P medida sería la suma del WA más el WB, es decir, tomar los dos puntos, 375, 86 y sumarle los 7.02, 185, y eso cuánto resulta siendo. Entonces miren que la suma de los dos wattmetros da 9. Aproximadamente, pongamos 9.4. Y se supone que el valor real, o sea, se supone que lo que se esperaría es que si esto estuviera bien conectado, la suma de WA más WB, ¿sí? La suma de WA más WB, me tuviera que haber dado realmente, la P tenía que haber dado 16, ¿sí? 16, y no me dio 16, me dio fue 9.3, ¿sí? Me dio 9.3. Entonces, pues, aquí nos está quedando claro que hay un error bastante alto de la medición. ¿Y cuánto es ese error? Entonces, ahora sí donde viene lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuánto es ese error? ¿Cuánto nos estamos alejando realmente del valor? Entonces, ese error porcentual va a ser igual, pues al P que se supone que tendría que habernos dado aquí 16.4196 menos el P que estamos midiendo, que es 9.39771, dividido otra vez entre el P real, es el 16.4196, y eso multiplicarlo por 100, y ahí sabríamos el porcentaje de error de la medición. ¿Qué tanto se alejó esto del valor original? Entonces, el error es del 42%, o sea, un error altísimo, un error altísimo. Entonces, miren que la medida o sea, la conexión, el error de conexión, me está dando un valor bastante alto. ¿Y eso qué implicaciones hubiera tenido según el problema? Algo realista. Oiga, esto me están cobrando muchísimo más de potencia activa. Se supone que deberían estarme cobrando 9.4, ¿y por qué me están cobrando más? ¿Por qué me están cobrando 16? ¿Por qué me están cobrando 16,4 kilowatts? Se supone que yo estoy consumiendo 9.4. El problema es que como le instalaron malos wattmetros, entonces le están botando un número, una medida que es incorrecta. Entonces, digamos que, pues, que usted, desde el punto de vista haciendo la industria, o sea, cargar la industria, usted va a hacer el pago de potencia activa, y usted dice como que, bueno, listo, vamos a pagar el valor de potencia activa. Ese mes se supone que consumí 9.4, entonces la energía total que lo voy a ahora mes debería cobrar un valor alrededor en función de esto, la tarifa, pero me están cobrando muchísimo. ¿Por qué me están cobrando muchísimo más? Muchísimo más es debido a que pues no le están midiendo lo que se está consumiendo. Tiene un 42% de error de medición. Entonces eso quiere decir que pues usted está pagando un poco más. Ese poco más pues se representa como 42% de ese valor. Entonces miren que usted piensa que le van a cobrar 9.4 y le están cobrando 16.4, y usted puede entrar con ese malestar que uno dice, oiga, pero ¿por qué me están cobrando más? ¿Por qué me están cobrando más? ¿Qué hubiera sido lo correcto? O sea, ¿cuál hubiera sido la conexión correcta para evitar que a usted no le diera un valor incorrecto? Pues lo correcto, pues voy a tomarlo acá. Pues básicamente, corrigiendo ese mismo dibujo, pues lo correcto es para que los dos tienen la misma referencia, bien veis de ella, pero es que ese señor debería haber estado realmente, voy a colocar esto acá, los dos deberían ser usual, ¿sí? Los dos deberían ser usual, y entonces, con esto, ese cambio en la medida de aquí, eso sí sería conexión a no, ahí sí sería correcto, ahí sí sería correcto, ahí sí sería correcto. Y si fuera correcta la lectura, entonces la lectura correcta de WA, la lectura correcta de WA, ¿quién sería? ¿Cuándo sería? Entonces miren que simplemente pues sería, bueno, es B de línea por I de línea. Entonces si es en conexión usual, yo tengo solamente dos opciones, coseno de teta más 30 o teta menos 30. ¿Será más 30 o menos 30? Tenemos dos opciones. La opción número uno es
Mira el resumen de la opción número 2, se puede decir rápidamente. En conexión Arón, uno marca teta más 30 y el otro teta menos 30. Uno marca más 30 y menos 30. En conexión Arón sí se hace bien. Y ya descubrimos que W es el teta más 30. Ya descubrimos que el W es el teta más 30. Entonces, por deducción, W tiene que ser el teta menos 30. El teta menos 30. Es decir que el valor real de la medida, si estuviera conectado correctamente, podría ser el 220 por el 44.4229 por el coseno de teta, que es 14.0698 menos 30, y eso nos daría el valor correcto de WA. ¿Cuánto sería el valor correcto de WA? Entonces, si ese es el valor correcto de WA, que pena que lo haga por acá, un poco desordenado, el WA correcto, o sea, el W ya viene correcto, porque W pues sí está en conexión usual y todo, es decir, que si usted suma el 9.3977 y sumaría el W que es 7.02185, ¿cuánto da esa suma de los dos? ¿Cuánto estaría dando la suma de esos dos? 16.4195. 41.95. ¿Sí? Entonces miren que si usted hubiera conectado correctamente el wattmetro, mira que ahí sí la suma los dos, ahí sí la suma los dos, le está dando el P que realmente está consumiendo su industria, que es los 16.4196. ¿Sí? Entonces miren que el solo hecho de haber colocado, de haber corregido esta bobina, o sea, voy a dejarla punteada, punteada quiere decir que la bobina de tensión inicialmente estaba acá. Y cuando colocó la bobina de tensión punteada, o sea, leyendo B y C, mire que le dio un error de un valor de 2.3 kW, y cuando lo sumió, no, que me dio 9 punto y pico, 9.39 la total. Oye, me cobraron algo totalmente diferente. No, es que quedó mal conectado, pero si se hubiera corregido la lectura, si lo hubiera hecho bien la lectura, mire que W más W, pues sí le da el valor correspondiente, ¿sí? W y W sí le da el valor correspondiente, ¿sí? W y W, pues le da el valor correspondiente de la lectura como tal, ¿no? De lo que usted debería estar consumiendo realmente, ¿no? De lo que usted debería estar consumiendo realmente. Miremos una última cosita de ese problema, de lo siguiente. Teta menos 30, vamos a mirarlo desde el punto de vista de la medida correcta, del punto de vista de la medida correcta, tal vez ese punto de vista de la medida correcta, ¿sí? WA, que es el teta menos 30, y WA, que es el teta más 30. Eso sí, ese número acá sería el WA correcto, y ese sería el W. De pronto aquí no se puede diferenciar muy bien la operación. Cambiar eso a colocar un más. Un más en otro color para saber que son dos números diferentes. Y miren que WA es más grande que W. ¿Sí? WA es más grande que W. ¿Sí? Y el ángulo, y estamos en secuencia positiva. Entonces WA es teta más 30. Teta menos 30, perdón. Entonces, si ustedes recuerdan, un momento les mostré este interactivo. Volvamos y revisemos. WA es más grande que, mejor dicho, el teta menos 30 es más grande que el teta más 30 y las dos lecturas son positivas. Entonces, si buscamos que el teta menos 30 es más grande que el teta más 30 y las dos lecturas son positivas, y si se acuerdan, el ángulo creo que es por ahí 14 grados, 15 grados, el ángulo total, no estoy mal, por ahí creo que, bueno, 14 grados. Entonces, en 14 grados, ¿qué sucede? Bueno, alrededor de 14 grados. Pues que el teta menos 30 tiene que ser más grande que el teta más 30 y las dos lecturas son positivas. Entonces, esas dos lecturas en conexión Arón sí son lógicas. En conexión Arón real, o sea, cuando están implementando, miren que esas dos lecturas, los valores finales, tienen dos cosas. Uno, pues nos da el valor real de P. Ya sabemos que si hacemos bien la conexión, informamos si nos da el valor realmente de P. Y segundo, pues ya estamos comprobando más conceptos, que es que el teta menos 30 tiene que ser más grande que el teta más 30, que el teta menos 30 tiene que ser más grande que el teta más 30 en secuencia, no importa cómo es de secuencia. ¿Y qué pasa? Que el teta menos 30 sea más grande que el teta más 30, quiere decir que el ángulo tiene que estar entre, si el teta menos 30 es más grande que el teta menos 30, y quiere decir que el ángulo está entre 0 y 60 grados, entre 0 y 60 grados. 14 está entre 0 y 60 grados. Y entre 0 y 60 grados positivo. Entonces, por ende, los dos wattmetros están en una carga finalmente inductiva, tal como lo dice el problema. El problema dice que al final la suma de las cargas con la industria queda una nueva carga que tiene un factor de potencia de 0.97 inductivo,
o que su parte imaginaria es invertida. Y resuelto el problema. Usted mira ese problema. Usted mira ese problema. Que dice aquí tal cual. Usted, independientemente, usted ve, bueno, el wattmetro 1, el wattmetro 2, usted podría decir, bueno, sospechosamente esos dos wattmetros podrían estar en Arón, y si están en Arón, pues podríamos decir que podrían hallar P y Q. ¿Sí? La idea es que a partir de esa conexión Arón yo pueda registrar la potencia activa y reactiva, pero ¿de quién? Los dos wattmetros están viendo exactamente lo mismo, ven un banco de compensación de reactiva en delta, carga 1 y carga 2. Y en cambio el wattmetro 2 también. Entonces se supone que los dos wattmetros deberían ver la potencia activa de todos estos tres y la reactiva de todos estos tres. Esa es la idea. Pero eso siempre y cuando exista la conexión Arón y los dos vean exactamente lo mismo. ¿Sí? Y uno podría decir, ah, bueno, listo, parece ser que la referencia está en B. La referencia está en B. Y miren que aquí la tensión, recuerden que la bolita, en esa convección de wattmetro, la bolita quiere decir donde va la bobina de corriente y esos dos puntos son la tensión. Entonces miren que la bobina de tensión y la bolita están al mismo nodo. Y miren que la bolita y este punto están al mismo nodo. Entonces se respeta que sea en conexión usual y miren que la otra patita, que es la bobina de tensión, llega a la misma referencia. Entonces estaríamos cumpliendo que es conexión Arón. Que es conexión Arón. Y usted no le prestó atención a los signos de la tensión. Miren que, bueno, aquí el más de la tensión y el menos llega al punto de referencia. Y usted no se fijó que el más de la bobina de tensión del otro está en el punto de referencia. Es decir, que los dos, miren que a diferencia del problema anterior, cuando se corrigió la lectura, los dos signos llegan acá. Los dos signos llegan acá. Los dos signos llegan acá. Entonces, en ningún momento se les mencionó que la conexión Arón, los dos tienen que estar conectados en los signos. Simplemente usted podría replantear la lectura. Es decir, que usted invertir la polaridad para que usted vea los dos al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene? O sea, sigue siendo conexión Arón. Los dos tienen que llegar al mismo punto, nunca al mismo signo. Lo que pasa es que si están con el mismo signo, si están con el mismo, por ejemplo, si la polaridad cambia, usted puede ver. Y usted no se dio cuenta que la polaridad se invierte, usted puede malinterpretar la lectura. ¿Por qué? Por ejemplo, usted dice, bueno, W1 me dio 600 y W2 me dio menos 600. W1 me dio 600 y W2 me dio menos 600. Y usted sabe que W1, así esté conectado, o sea, así estos dos wattmetros estén conectados de manera que los dos comparten el mismo signo, no implica que no puedan dar negativa a la lectura. Se puede dar. Se puede dar que a la lectura le pueden dar negativa, ¿sí? Y usted podría, y sin darse cuenta del signo, usted podría caer en la tentación de decir lo siguiente. Ah, bueno, W1 y W2 son iguales y tienen la lectura, y uno es menos el otro. Y usted se viene acá y empieza a mirar. ¿En qué momento? Yo recuerdo, pues yo empiezo a mirar, yo empiezo a mover acá, empiezo a buscar esa información y miren. Ay, miren, cuando el ángulo es 90 grados, los dos wattmetros son iguales y uno es positivo y el otro es negativo. Ah, no, que ese me dio un número y ese me dio el mismo número pero negativo. Y lo mismo va a pasar exactamente en menos 90, solamente que pues, que cuando el ángulo es 90 grados, el teta más 30 es el que se hace negativo, y pues el teta más 30 es el que se hace negativo. Pero de manera más simplista, usted dice, ah, no, los dos wattmetros son iguales, pero uno es positivo y otro es negativo, entonces la carga es totalmente reactiva. Entonces se diría, no, entonces quiere decir que los dos wattmetros solo le están leyendo Q. Solo los dos wattmetros, o sea, quiere decir que los wattmetros aquí en adelante, los dos wattmetros ya solamente deben estar viendo potencia reactiva. No están viendo elementos que consume P, y usted viene y regresa al problema, y usted dice, ah, bueno, aquí solamente habría Q, y usted viene en el problema y dice, carga número 1, factor de potencia 0,8 en atraso, y carga número 0,6 en atraso. ¿Que existe un factor de potencia 0,8 y 0,6? O sea, la única manera de que usted dice 0,8 en atraso, 0,6 en atraso, quiere decir que puede existir P, existe P. ¿Cómo va a existir P si según los wattmetros, según lo que acabo de ver de los wattmetros, solo debería haber Q? ¿Por qué va a existir P? Ese factor de potencia debería ser 0. Y es cuando usted viene y se fija, oiga, me equivoqué. Yo pensé que solo era Q, pero es que no me di cuenta de que los signos están invertidos. Es decir, que uno tiene un menos y uno tiene un más. Y usted malinterpreta la información. Usted dice, ay, W1 y W2, uno es positivo y negativo, eso quiere decir que aquí en adelante es Q. Y usted mira los datos del problema, oiga, ¿cómo así? 0,8 en atrás y 0,6 en atrás, o sea, existe P, ¿cómo va a existir P? Y usted se dio cuenta y revisó, uy, yo hay una invertida. Entonces, ¿qué pasa si hago que se invierta esa lectura?
O sea, es decir, que donde haya más menos, digamos que eso es lo que va a sumar a restar 180 grados a la tensión, y eso en teoría lo que va a resumir es que el wattmetro negativo se le va a volver positivo. El wattmetro que está marcando un número negativo, ahora le va a marcar positivo. Entonces, básicamente al hacer esto, usted lo que está haciendo es cambiando el signo de acá, y ahí los dos wattmetros le dan uno positivo, otro negativo. Perdón, los dos le dan positivo, ¿sí? Los dos le dan positivo, o sea, W1 y W2 si corrige esa polaridad, es decir, que los dos vean el mismo menos, o sea, el menos es la referencia, los dos lleguen al menos. Ah, y W1 me dio positivo y W2 me dio positivo. Y siguen siendo iguales. Y usted dice, oiga, ¿en qué momento las dos lecturas son iguales? ¿En qué momento las dos lecturas son iguales, pero las dos son positivas? Entonces empieza a buscar y se da cuenta que en 0 grados quiere decir que la única opción para que esas dos lecturas sean iguales y positivas es que el ángulo sea 0 grados. Y esa es la real interpretación. Ah, eso quiere decir que estos dos señores solo leen P. Quiere decir que aquí no, de aquí en adelante no hay Q. De aquí en adelante no hay Q. ¿Tendrá sentido que de aquí en adelante no haya Q? Pues miremos a ver. Carga 1 está en atraso. O sea, esto es inductivo. Carga 2 es inductiva. Y el banco de compensador es capacitivo. Entonces, quiere decir que Q1 más Q2 es igual a la Q de compensación. Quiere decir que el banco de compensación, o sea, estos condensadores, la Q del banco trifásica es la suma de los Q. O sea, quiere decir que este banco de compensación está compensando toda la reactiva. Está compensando toda la reactiva. Es decir, que la suma de Q1 más Q2 es la Q trifásica de 1 más la Q trifásica de 2 es igual a la Q trifásica de 2. Ahí sí tiene sentido el problema. Considera el circuito de la figura. Cuando el banco de compensación no está conectado, o sea, esto está abierto, la corriente en la línea B suministrada por la fuente trifásica es de 8 amperes. Y WA y W, la lectura del WA y la lectura del W es igual a menos 1500. No es la misma y tiene un valor de menos 1500. Vamos a interpretar que es. Ahora, cuando se conecta el banco de compensación en paralelo a la carga, W es 0, es decir, cuando se cierra el interruptor. Si la tensión de fase de la fuente trifásica en los dos casos, sin banco de compensación y con banco compensador, es la misma, calcula el valor en amperes de la corriente de la fase C que suministra la fuente cuando se conecta al banco de compensación. Asuma que la fuente opera a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, analicemos la situación. Tengo una situación número 1 en la cual me dicen lo siguiente. Vamos a ver, S abierto. ¿Listo? Llamando este S, ¿no? Y es el mismo para los tres, es decir, que los tres interruptores ahora al mismo tiempo se cierran al mismo tiempo, ¿sí? Cuando ese interruptor está abierto, quiere decir que pues, solamente el circuito trifásico es de la fuente, la línea de transmisión y la carga, o sea, eso no influye en el problema, ¿sí? Y la línea de neutro, pues ideal, no hay impedancia de neutro. Y en esa condición, la magnitud de la corriente I sub A, no, perdón, bueno, en teoría dice que la corriente de la línea es suministrada por la fuente. Dicen que I sub B, la magnitud de I sub B es igual a 8 amperes. Pero usted viene y presta atención al problema. Fuente trifásica balanceada, carga trifásica balanceada, la línea balanceada, las tres son iguales. Pues a su misma vez yo puedo decir que la magnitud de la corriente I sub A es la misma I sub B y la misma I sub C. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esas tres magnitudes son iguales debido a que el circuito es balanceado. Entonces no tiene implicancia. No tiene implicancia, pues esto. ¿Cuál magnitud me hayan dado como tal? ¿No? Las tres magnitudes son iguales. Y me dicen la lectura de los wattmetros. Entonces interpretemos qué está leyendo cada wattmetro para entender que eso que me está aportando al problema. El wattmetro A, así de manera general, ¿qué está leyendo? Entonces, ¿qué tensión está leyendo? Miren que el más está en N y el menos está en, el más está en N. Entonces estaría leyendo la tensión de sub Cn por la corriente perdón, la tensión NC por la corriente I sub C, ¿cierto? Por el coseno del ángulo de su NC menos C. No obstante, si eso es al nivel como general de la ecuación, si usted presta atención como tal a la conexión, simplemente usted vio la conexión y a partir de la conexión sacó la ecuación. Usted va y se da cuenta de esto. Esta es una tensión de fase. Esta es una corriente de fase. Corriente de línea y corriente de fase, lo mismo.
¿Y cómo determino que sea lo mismo? Yo sé que tengo dos cargas, yo tengo una carga trifásica. No sé si está en delta o está en Y. Pero si, si está en Y, la dejo en Y. Si está en delta, la puedo volver Y. De todas formas, si está en Y, el corriente de línea, bueno, pues de todas formas, digamos, aquí sabemos que está en Y, digo, porque es tetrapilar, ¿no? Porque es tetrapilar. Es tetrapilar. La fuente está en Y, N, y la carga Y. Entonces, el neutro existe. La única manera es que un sistema tetrapilar que esté en Y, pero si estuviera en delta, pues la carga en delta la puedo ver como en Y, entonces al final corriente de fase y corriente de línea es lo mismo. Y esto de acá, entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy leyendo. Si yo quisiera, por ejemplo, ver rápidamente esto de un punto de vista, voy a colocarlo así, la carga. Esto sería el punto N y el punto C y el punto N. Voy a colocar así un ejemplo. Pues yo estoy leyendo la tensión entre C y N, o sea, esta tensión, por decirlo así, y estoy calculando la corriente en esa dirección, ¿sí? Entonces, C. Que yo coloque menos más o más menos, simplemente lo que va a cambiar es el ángulo de fase, pero pues, la magnitud es la misma. Si aquí es 100 volts menos más, que yo cambie la polaridad, por ejemplo, a más menos, de la misma magnitud, ¿sí? Entonces miren que estoy leyendo la potencia de una carga, o sea, una potencia por fase, palabra más, palabra menos. El wattmetro A está leyendo una potencia monofásica. Está leyendo una potencia monofásica, ¿pero de quién? Porque alguien puede haber dicho, oiga, pero no está leyendo la tensión de la carga, está leyendo la tensión de quién, en ese caso, bueno, realmente para ser realistas, o sea, digamos que esa interpretación ha sido correcta, también hay aquí una impedancia de línea, ¿no? Aquí también hay impedancia de línea que llaman JXL. Entonces, realmente, aquí hay JXL y la tensión que estoy leyendo realmente no es la de la carga, sino la de los dos al tiempo. Estoy viendo la tensión de los dos al tiempo. Ahora sí. En magnitud, pues la misma que yo colocar. Ahora sí. Quiere decir que estoy viendo la potencia monofásica. Miren que la tensión por fase y corriente por fase, o sea, una potencia monofásica. La potencia monofásica de la impedancia, está leyendo la potencia monofásica de la impedancia de línea más la potencia monofásica de la carga. Pero ustedes se dan cuenta, pues la línea de transmisión es reactiva pura, entonces por ende ese señor no entrega P, solo tendría Q. Entonces terminación, entonces para más, para menos, igual metro va a estar leyendo en la potencia monofásica de la carga. Coincide con la potencia monofásica de la carga. Ah, pero es que la lectura me dio negativo. ¿Qué implica que es negativo? Lo que pasa es que usted, como está leyendo el BNC y realmente, pues para que sea entonces esto como potencia por fase y corriente por fase, entonces me está dando la potencia por fase. Pero si usted, por ejemplo, aquí en vez de tener BNC hubiera tenido B sub CN, seguramente lo que va a suceder es que la lectura wattmetro, o sea, si usted lo tiene con BNC, ¿sí? Voy a darle un wattmetro azul. O sea, el wattmetro azul implica que cuando se tiene BNC, la lectura de menos 1500. Pero si usted invirtiera esto realmente, o sea, para que sea de sub CN, pues ahí la lectura da 1500. Eso es todo lo que está sucediendo ahí. Ese es el único que le está diciendo es que, bueno, el wattmetro está conectado. Recuerde que el wattmetro es convección pasiva, entonces estaría leyendo la corriente. Entonces, miren que la corriente estaría entrando, según esto, si usted mide la bobina de tensión del wattmetro, entonces estaría leyendo la corriente que entra por el menos, ¿sí? La corriente que entra por el menos. Y una corriente que entra por el menos, recuerden que pues en convección pasiva y activa, que si la corriente entra por el menos, quiere decir que el elemento genera. Y estaría diciendo que está leyendo una potencia generada, y esos señores consumen. Entonces, por eso la lectura le está votando negativa, porque está intentando decir que se lee una potencia generada y no genera, sino que consume. Pero eso es lo único que quiere decir el menos. Eso es todo. Que está leyendo realmente una potencia consumida. Pero al final de cuentas, el menos como tal no es un lío, usted simplemente el menos lo interpreta, no es que sale en una generada, pero realmente es consumida, tiene sentido. Porque aquí para adelante todos los elementos consumen, lo único que genera es esto. Entonces, pues, simplemente usted podía básicamente no prestar atención al menos y saber que la lectura del wattmetro va en la potencia por fase de la carga, siempre y cuando sea conexión usual, porque no es lo mismo. Ahí sí usted no puede decir que, por ejemplo, no, que es que el wattmetro me está leyendo esto de sub BN,
E sub C por el coseno de θ de sub BN en el ángulo I sub C. Entonces, esta es la potencia, entonces estoy leyendo una potencia monofásica porque estoy leyendo tensión de fase, corriente de fase. Esto sería un error, esto sería falso. Porque para que lea una potencia monofásica, tienen que estar viendo la misma, debe estar leyendo la misma fase, la misma tensión de fase, o sea, la fase C. Tensión de la fase C y la corriente de la fase C. Si lee dos diferentes, no le da la potencia monofásica. Bueno. Entonces, en conclusiones, la potencia monofásica de la carga pues va a ser igual a 1500 watts, o también la potencia trifásica de la carga, que es 3 veces la potencia monofásica de la carga, pues serían 4500 watts. Eso con respecto a la carga. Eso con respecto a la carga. Ahora el wattmetro B. El wattmetro B, pues ya analizamos bastante del problema anterior, pues ya podemos decir lo siguiente. El wattmetro B está leyendo una tensión de línea rápidamente y lee una corriente de línea. El sistema es balanceado y es no usual. Entonces quiere decir que si yo hubiese desarrollado la ecuación como B sub CA por I sub B por el coseno del ángulo CA menos la otra corriente, bueno, menos el otro ángulo, eso se va a resumir a que es, y recuerden rápidamente, un wattmetro que le da tensión de línea y corriente de línea y es tensión usual, todo se ha balanceado, eso se resume, su ecuación se va a resumir B por I, B línea, I línea, seno de teta. Puede ser positivo como puede ser negativo. Puede ser positivo como puede ser negativo. Eso va a depender de la componente de secuencia y eso también va a depender de la configuración del wattmetro, dónde está su bobina de corriente, dónde está su bobina de tensión. Pero independientemente de dónde esté su bobina de corriente, su bobina de tensión, siempre y cuando usted sepa que es B línea por I línea, seno de teta y es no usual, su ecuación se va a resumir a esto. ¿Sí? Su ecuación se va a resumir a esto. Y entonces, gracias a ese wattmetro, yo ya sé que si yo multiplico por raíz de 3 veces esa lectura, yo voy a obtener una Q trifásica. ¿La Q trifásica de quién? Pues que está viendo el wattmetro en este momento. Recuerden que estamos en la situación 1 todavía abierta, ¿no? El wattmetro B estaría viendo la Q de esa lectura de 1500, es decir, si yo multiplico 1500 por raíz de 3, coincidiría con la Q trifásica, pero de la carga. Con la Q trifásica de la carga. La Q trifásica de la carga. Aquí no me interesa que el wattmetro sea menos o que sea más. Yo sé que la Q siempre es un valor positivo. Entonces, aquí, digamos que la vamos a dejar aquí como un absoluto. Lo voy a dejar aquí como un absoluto. ¿Listo? Entonces, a mí no me importa que Q sea positivo o que Q sea negativo, ¿sí? Yo sé que estoy leyendo una Q. ¿Por qué? Porque yo sé que Q siempre es un valor positivo. Este menos en la lectura de este wattmetro B, este menos en la lectura del wattmetro B, lo único que me ayuda a determinar es si la Q que estoy leyendo es inductiva o la Q que estoy leyendo es capacitiva. Digo que yo puedo interpretar a partir de ese menos, es que con ese menos yo podría saber si es Q positiva, si es inductiva o capacitiva. Y pues eso cubriríamos el resumen. Miremos si al final yo necesito saber el comportamiento. Por ahora no me interesa. Por ahora, pues se podría deducir, ¿no? Se puede deducir. Para eso necesito una componente de secuencia y saber la conexión. Hagamos el ejercicio rápidamente para recordar cosas. Entonces estamos en secuencia negativa. Estamos en secuencia negativa. Y voy a buscar un wattmetro en potencia usual donde su bobina de corriente esté en D y la tensión sea entre C y positiva en C. Entonces, buscando aquí el resumen de los wattmetros, bobina de corriente en B, ¿sí? Y que lea la tensión CA. Miren, positiva en C, y entonces estamos en secuencia negativa, entonces en secuencia negativa, miren que la ecuación tiene que ser negativa, la ecuación es negativa. Entonces, por ende, WB es igual a menos B de línea por I de línea, seno de teta, y esta operación matemática, cuando multiplicaron B de línea, I de línea, seno de teta por este menos, dio como resultado un número que es igual a menos 1500. Entonces, rápidamente, esta cantidad es positiva y esta cantidad es positiva, o sea, son magnitudes, son valores positivos.
Lo único que puede hacer que esta ecuación de aquí se vuelva, que esta ecuación de acá, el resultado menos un número positivo o un número negativo, es el ángulo. Es el ángulo. Claro, no quiere decir que porque la ecuación sea negativa, quiere decir que la lectura siempre va a ser negativa. No, la lectura puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque el ángulo, porque si el ángulo es positivo, pues seno de un ángulo positivo me da positivo. Entonces la lectura me da negativa. Pero si el ángulo hubiera sido negativo, si el ángulo hubiera sido positivo, si el ángulo es positivo, entonces la lectura del guámetro me da negativo. ¿Por qué? Porque positivo, positivo, positivo y negativo me queda negativo. Si el ángulo es negativo, eso va a dar negativo. Y negativo con negativo me daría positivo. Pero miren que entonces, ¿cuál es la opción correcta? La opción 1 o la opción 2. Pues si usted se da cuenta, la ecuación que realmente me dio, la lectura me dio negativa. Entonces, por ende, el ángulo es positivo. Entonces, palabra más, palabra menos, esa carga es inductiva. Entonces, la carga es inductiva. Eso es lo único que me permite a mí conocer ese menos de acá. Es lo único que me permite conocer ese menos. Y en función también de la componente de secuencia y en función de la conexión. Si esa carga es inductiva, es positiva. Entonces, en otras palabras, yo ya sabría que la S de la carga, la trifásica, pues va a ser igual a un P que es 4500 y un J 1500 por 1500. Por ahora lo voy a dejar así expresado por raíz de 3, 1500 por raíz de 3. Y ya yo sé que aquí es un más, yo sé que aquí es un más porque yo sé que la carga es inductiva. Si lo paso a fasorial, ¿cuánto daría? Listo, esta es la situación número 1. ¿Qué más puedo? Listo, de la situación. Solamente hemos venido analizando la parte A. Solamente hemos venido analizando la parte A, digamos que pues que la parte A es cuando solamente está la carguita, ¿sí? Y vamos a ver si podemos sacar un último dato y vamos a la parte A. Aquí estamos tratando de hacer todos los cálculos posibles de la parte A, ¿no? Y luego mirar a ver si con la interpretación final todos los datos que nos pudieran hacer bien. Entonces la carga A, o sea, de la carga trifásica, usted conoce su potencia compleja, o sea, la S trifásica completa, P, Q, S, ángulo. Conoce la corriente, porque pues la corriente es la misma para esa corriente, ¿sí? En este momento cuando eso está abierto, ¿no? Cuando eso está abierto. Conoce que la magnitud de la corriente de línea, bueno, eso es A, B, C y neutro. Usted sabe que la magnitud de la corriente de línea tiene un valor de 8 amperes, pero ¿cuál? A, B o C, es la misma magnitud. Y su A, y su B y su C van a ser iguales. La única que sí va a ser diferente es la de neutro, que debería ser 0 amperes porque es balanceado. Porque es balanceado. Las demás sí deben valer 8 amperes. Aquí, o sea, aquí en magnitud tiene que haber 8 amperes y aquí en magnitud tiene que haber 8 amperes. En magnitud, ¿no? El ángulo se van a cambiar. Han de pasar entre ellas 120 grados dependiendo de la componente de secuencia. En el neutro sí sería 0 porque es balanceado, ¿sí? Entonces, adicionalmente, podría usted calcular la tensión de línea o la de fase de la carga. Se podría calcular la tensión de línea o la tensión de fase, cualquiera de las dos. Si usted calcula la tensión de línea, puede calcular la de fase rápidamente. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos S trifásica, podemos aplicar la ecuación que dice que la S trifásica, la aparente, no solamente magnitud de raíz de 3 veces, B de línea por I de línea. Entonces, de aquí podríamos obtener la tensión de línea en la carga. En la carga, que no es la misma de la fuente porque ya hay impedancia de línea. Que esa sí es diferente a la tensión de línea en la fuente. Si usted quiere la línea en la fuente, pues había que hacer en teoría una malla. Mirando el punto de vista le queda en todo fácil. Pero entonces, de aquí yo digo, la S trifásica de la carga, 5.19612 por D a la 3, porque está en kilo, es igual a raíz de 3 veces B de línea que no la conoce, pero la corriente de línea ya la conoce, que es 8. Entonces, a partir de eso, usted tiene la tensión de línea en la carga. ¿Cuánto le da? Listo. Ahora viene la parte B. Digamos que esto de acá es la situación 1, ¿no? Cuando la S está abierta. Todos esos cálculos nacieron de la situación 1. Ahora se viene la situación 2. La situación 2 nos dice que ahora se conecta el banco de compensación en paralelo a la carga, ¿sí? Entonces, quiere decir que estos interruptores de acá, ¿sí? Inicialmente abiertos, ¿sí? Estos interruptores aquí inicialmente abiertos, ahora se van a cerrar, ¿sí? Ahora estos interruptores se cierran y por ende esas dos cargas quedaron en paralelo. Estas dos cargas quedaron en paralelo.
Listo. Se cerró el banco de compensación y por ende la lectura del wattmetro B se volvió 0. Entonces el wattmetro B en la situación 2 nos dio 0. Y miren que la conexión del wattmetro B no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la deducción de que el wattmetro B me haya dado 0? Entonces recordemos aquí anteriormente habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado, que en conexión usual usted puede, el wattmetro, a partir de esa lectura, usted puede decir que una Q trifásica va a ser igual a raíz de 3 veces el absoluto de ese wattmetro B, la que él ve, ¿no? La que él ve. La que él ve. Pero en ese momento, ¿qué está sucediendo cuando se cerró el interruptor? En ese momento, el wattmetro está viendo estos dos al tiempo. El wattmetro está viendo la caja total, esas dos al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la Q trifásica que lee el wattmetro, o sea, que ve el wattmetro B, sería la Q de la carga y la Q de compensación. Y si usted despeja eso de aquí, pero dicen que cuando se cierra el interruptor, esa lectura, ahora la lectura va a cambiar porque ahora hay dos cargas. ¿Por qué cambia la lectura? Pues porque ahora hay dos cargas. Ahora tienen Q, entonces la Q va a cambiar, ¿sí? La Q debería cambiar, ¿sí? La Q original, cuando eso está abierto, el wattmetro B marca 1500 y ahora marca otro nuevo número. Pero en función de eso, miren que el wattmetro ahora va a marcar 0, entonces por ende la Q trifásica que está leyendo el wattmetro B sería 0. O sea, la Q trifásica sería la Q de la caja rosada, pero la caja rosada de las dos cargas. Y la carga balanceada es inductiva y la compensación entonces es negativa, que la idea de la combinación es conectar carga con Q diferente a la carga para disminuir la Q entre los dos. Entonces quiere decir que esta menos esta me da 0. Esta menos esta me da 0. Esta menos esta me da 0. Entonces, para más, para menos, básicamente el compensador está quitando toda la reactividad de la carga. El compensador está quitando toda la reactividad de la carga. ¿Sí? Esa es la deducción. Entonces, en este caso, en el caso número 2, ¿sí? En el caso número 2, la S de la carga, sea la trifásica o la monofásica, voy a dejar la trifásica, o mejor dicho, la de la carga total, voy a describir más bien la S equivalente, porque la carga podríamos interpretarlo como, entonces la S equivalente, que hace referencia a la S de la carga. Profe, qué pena una pregunta antes de que siga. ¿No se supone que eso lo de la Q trifásica igual a raíz de 3 por W es cuando están en conexión usual, o sea, cuando desarman ese wattmetro? O sea, No sé, no, en conexión no usual, usted con un solo wattmetro puede leer Q, con un solo. Entonces la S de la carga, okay, la S de la carga más la S de compensación va a ser igual aquí en la carga. La P de la carga más la JQ de la carga y el compensador solo tendría reactiva. Pero ya yo sé que esta menos esta me va a dar 0. Entonces, para más, para menos, la S equivalente, o sea, la suma de las dos solamente va a ser la P de la carga. ¿Sí? Es decir, que la S equivalente solamente va a tener potencia activa. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la suma de las dos potencias complejas solo resulta siendo P. ¿Sí? Solo resulta siendo P, la P de la carga. Ahora, la P de la carga, ¿cuánto sería? La P de la carga, ¿cuánto sería? Si ustedes ponen a prestar atención a la potencia compleja de la carga, si usted mira la potencia compleja de la carga, digamos acá en la situación 2, la S, bueno, la S equivalente, o la P de la carga, anteriormente nosotros la habíamos calculado como, o bueno, más bien pensamos en el punto de vista de la potencia compleja de la carga, desde el punto de vista de la magnitud sería raíz de 3 veces, B de línea por I de línea, lo cual eso da una P y una Q. Mejor dicho, la pregunta es, ¿será que la potencia activa se sigue manteniendo? ¿Será que la potencia, o sea, será que bueno, eso no es necesario borrarlo, ¿será que ahora esta P se va a mantener, es decir, este valor de P se va a mantener? Esa es la potencia compleja, bueno, un ángulo θ de la carga, la trifásica, la cual da una P trifásica y una JQ trifásica. Y ese número creo que nos haya dado 4500. Entonces la pregunta es, ¿se siguen manteniendo los mismos 4500? ¿Se siguen manteniendo los mismos 4500?
Entonces la cuestión es que cuando usted cierra el interruptor, ¿sí? Cuando usted cierra el interruptor, pues miren lo siguiente, la tensión, entonces tenemos que mirar lo siguiente, ¿será que esta potencia se sigue manteniendo? Entonces miremos lo siguiente. Dicen que si la tensión trifásica, dicen la tensión de fase en la carga trifásica se mantiene en los dos casos, sin compensar o con compensar. Quiere decir que en este momento la tensión de línea de la caja rosada, que es la de las dos, es decir, la tensión de línea de las dos, como están en paralelo, quiere decir que la tensión de esa tensión de línea que estoy pintando acá, es exactamente la misma tensión de línea que está acá, porque están en paralelo, ¿sí? Y antes de compensar esa tensión de línea, en el problema la calculamos que nos dio un valor de 374, la tensión de línea de la carga. Y ahora cuando están en paralelo, pues cuando se conecta la nueva carga en paralelo, pues esa tensión puede cambiar, ¿no? Esa tensión puede cambiar porque ahí tiene una impedancia de línea y las corrientes van a cambiar. Entonces podría cambiar la tensión de acá. Pero el problema me está diciendo que no, la tensión de fase no cambia. Pues si la tensión de fase no cambia, pues la tensión de línea tampoco cambia. Porque recuerde que tensión de línea y tensión de fase se relacionan. Tensión de línea en magnitud de raíz de 3 veces la tensión de fase. Si esa se mantiene igual, pues quiere decir que esa también se mantiene igual, ¿sí? En los dos casos la tensión se mantiene igual, ¿sí? En los dos casos se mantiene igual, ¿sí? Entonces en los dos casos se mantiene igual y como se mantiene igual, entonces quiere decir que pues quiere decir que la carga sigue viendo la misma tensión en el caso anterior, ¿sí? La carga sigue, y miren lo que pasa. La carga quiere decir que sigue viendo en la situación 1, la carga, miren que cuando se conectó, y si usted sigue manteniendo esa misma tensión, y la carga consume esto, entonces se va a mantener, entonces básicamente se está manteniendo la carga igual, entonces para más para menos en esa condición pues la carga se sigue manteniendo constante, ¿sí? Quiere decir que los consumos de la carga se siguen manteniendo, pues se está manteniendo la tensión, ¿sí? Se está manteniendo la tensión. Y como mantiene la tensión, pues quiere decir que el consumo de la carga sigue siendo la misma P, entonces ya con eso, pues básicamente esta P, la idea es que se va a seguir manteniendo, entonces la misma P se va a mantener, entonces para más para menos la S equivalente ahora va a ser simplemente los mismos, los 4500 volamperes, ¿sí? Que es la P de la carga, la Q sería 0, la Q sería 0, entonces la S equivalente es la misma P. Eso no sería cierto siempre y cuando la tensión hubiera cambiado, pero como la tensión se mantiene, para que esa carga opere como tenga que operar, usted tiene que mantener la tensión, ¿sí? Se va a tener que mantener la tensión. ¿Me explico? Esa carga acá tiene una impedancia. Otro punto de vista. Vamos a decir, otro punto de vista. Aquí hay una tensión de fase. Y esa impedancia es un valor. Y aquí viene una corriente por fase. ¿Sí? Entonces, pongámoslo así. La corriente por fase va a ser igual a la tensión de fase sobre la impedancia. Si esta tensión no cambió con y sin compensador, pues la carga tampoco está cambiando. Es decir, que la impedancia no cambia. O sea, la impedancia no cambia. La única manera que la impedancia cambie es que pues algo interno se cambió la impedancia. En ningún momento me están diciendo que la impedancia cambie. ¿Sí? Como la S se sigue manteniendo, pues quiere decir que la corriente, o sea, si la tensión se sigue manteniendo con y sin compensador, pues quiere decir que como la tensión se mantiene, la Z se mantiene, quiere decir que la corriente también se mantiene. Y si se mantiene la tensión y si se mantiene la corriente, y usted dice, se mantiene la corriente de fase, quiere decir que también la de línea, porque las dos están relacionadas. Entonces, si se mantiene la tensión de fase y se mantiene la impedancia, porque la impedancia no cambia, quiere decir que vuelve, y aquí en la situación número 2, aquí todavía siguen apareciendo 8 amperes. ¿Cuál es la diferencia en la situación anterior? Que aquí antes, la corriente que venía por acá era 8 amperes, que era la misma de la carga, ¿sí? En la situación anterior, cuando eso está abierto, quiere decir que por acá venían 8 amperes, los cuales venían para acá. Pero ahora, la carga sigue veniendo 8 amperes, pero aquí va a haber una corriente de línea nueva. Esa corriente de línea es diferente a esta. Esa corriente de línea es diferente a esta. ¿Por qué? Porque ahora esa corriente de línea se reparte aquí y si viene una parte aquí, la corriente de línea del compensador. ¿Sí? Esa se mantiene. ¿Por qué? Porque la tensión, como se mantuvo, quiere decir que la carga se mantiene. Quiere decir que la carga sigue consumiendo la misma P y la misma Q. Entonces esa era la pregunta. ¿Será que la potencia aquí se estaba manteniendo? ¿Será que esa P era la misma antes y después? La respuesta es sí, debido a que el problema me dijo que la tensión de la carga se mantiene. De lo contrario, no puedo asegurar eso. De lo contrario, yo ya no lo podía asegurar.
Si la tensión hubiera cambiado, tendría que calcular la nueva potencia compleja. Entonces, pues básicamente, yo tengo estas dos cargas, es una nueva carga. Esas dos cargas, es una nueva carga. Puedo verlo así. Es una nueva carga que tiene A, B, C y N, la cual tiene una P trifásica de 4500, una Q trifásica pues de 0 porque se compensó. Entonces quiere decir que su potencia aparente también es de 4500 y que la tensión de línea en la carga en esta situación, entre las dos va a ser igual a 374 volts aproximadamente, ¿no? Bueno, 375 aproximadamente. Y esa corriente que vendría por acá, pues sería la corriente de línea nueva, ¿sí? La corriente de línea nueva, en la que se reparten las dos. Y el programa me dice que calcule esa corriente, pero me dicen, calcule el valor de amper de la corriente en la fase C que suministra la fuente cuando se conecta al banco de compensación. Ah, pues si yo la calculo en la fase C, si yo la calculo en la fase B y si yo la calculo en la fase A, la magnitud es la misma. La magnitud de la corriente por decirlo así, y su A nueva es la misma, y su B nueva y es la misma y su C nueva. Entonces no me importa la fase donde yo la calculo, la corriente es la misma. Y aquí pues se sigue manteniendo que son 0 amperes porque es balanceado. Entonces, yo tengo la tensión de línea de la carga, tengo la S trifásica de la carga, entonces por ende puedo volver a utilizar esta ecuación y decir lo siguiente. Que los 4500 van a ser igual a la raíz de 3 veces por la tensión de línea de la carga que no ha cambiado, que va a ser esto, 374.9976 por la corriente de línea nueva. Y entonces de aquí despejaría la corriente de línea nueva, donde ese sería entonces S trifásica, eso sería tensión de línea. Entonces ahora sí, ¿cuánto da esa nueva corriente de línea? Entonces 6.9282 amperes y esa sería ya la respuesta al problema y el problema quedaría resuelto.